Bueno, pues efectivamente, tal y como les decíamos al principio del programa, vamos a hablar de la importancia de aprender a escuchar, la importancia de saber escuchar. No es lo mismo escuchar que oír. Precisamente para hablar de este tema ya nos acompaña Juan Pedro Sánchez, psicólogo experto en inteligencia emocional, psicólogo del trabajo. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, María José. Bueno, vamos a ver cómo podemos definir desde la inteligencia emocional qué significa realmente escuchar. Pues escuchar, la verdad es que tiene una profundidad, ¿no?, que va mucho más allá de esto, como tú decías ahora en la introducción, de oír, ¿no? No tiene nada No es lo que mismo. ver. No es lo mismo oír, pues para eso tenemos los oídos. Sí. Y por ahí pues entra el sonido que producen las palabras, ¿no?, de otra persona, incluso las nuestras. Pero escuchar se hace con todo el cerebro y el cuerpo entero. En realidad podemos decir que escuchar es con el cuerpo entero. Con el cuerpo entero. Porque tenemos que ir más allá de las palabras, ¿no? Claro. Y de qué se dice, sino el cómo se dice, qué gestos se producen, la paralingüística, ¿no?, lo que rodea la palabra. Y todo esto pues tiene todas unas técnicas y unos conocimientos que no nos enseñan habitualmente. No, fíjate, no nos enseñan a comunicar y menos todavía a saber escuchar. Sí, de hecho nos alegramos, ¿no?, cuando tenemos 2 años, ¿no?, que empezamos a hablar. Mira, Sí. ya habla, ya se entiende lo que sí, dice. sí. Y cuando ya somos más mayores, oye, qué bien habla, ¿no?, esta persona, pero nunca decimos, oye, qué bien escucha. No, oye, es ya cierto. escucha, ya escucha. ¿Y por qué esto de escuchar es una de las habilidades más difíciles en la comunicación humana? Pues porque tenemos esto que se llama ego, que es, Uh-huh. pues, es algo complejo de definir también, ¿eh? No es el egoísmo que está relacionado, pero el ego es pues la concepción que uno tiene de sí mismo, de sí misma. Y bueno, pues esto depende de lo ajustado, lo bien ajustado, equilibrado que esté, pues te va a permitir escuchar más o menos. Si hay un ego pues desajustado por exceso, pues probablemente no puedas escuchar porque solo te oyes a ti mismo, Ya. a ti misma. Y si es por defecto, Claro. pues en realidad tampoco escuchas bien porque estás pues creyendo que todo es ataque personal y también que, bueno, pues que tú tienes la culpa y que entonces ya no escuchas porque ya te centras en ti mismo, Claro. misma. O sea, el ego nos hace centrarnos en nosotros Uh-huh. y olvidarnos del otro. Claro, tenemos que escuchar con atención y empatía. Claro, es que es lo mismo, o sea, escuchar, no puedes escuchar sin atención. Claro. Si no pones atención en lo que dice otra persona, no solo lo que dice, sino cómo lo dice, no puedes escuchar. Y además, si no hay empatía, es decir, no hay querer comprender a la otra persona, empatía es a nivel mental, entender su perspectiva, hacer un esfuerzo por entender su perspectiva, y a nivel emocional, pues también hacer un esfuerzo por comprender lo que siente, aunque no estemos de acuerdo. Claro. ¿Vale? La empatía, ser empático, empática, no significa que estés de acuerdo con el otro. Significa que comprendes su punto de vista y cómo se siente. Aunque tú no harías eso así, ni te sentirías así. Claro. Pero no tiene nada que ver. Significa querer comprender a la otra persona. Y claro, ahí ya tienes que aparcar el ego y ponerte la atención. A ver, aparcar el ego por unos instantes, Claro. que no lo pierdes el ego. Para poder entender la situación que intenta explicar la otra Claro. persona. Es decir, ponerse en sus zapatos durante unos minutos. Sí, son minutos, no te preocupes que tu Claro. ego está ahí, si lo vas a recuperar. Sí. Bueno, ¿qué papel juega la escucha activa dentro de la inteligencia emocional, Juan Pedro? Pues fíjate, la inteligencia emocional es la habilidad paraguas, ¿no?, digamos, donde la empatía, la escucha empática, es pues la inteligencia emocional puesta en práctica, es la aplicación práctica, ¿eh? O sea, es la técnica ya para poder, pues esto, llegar a comprender al otro, porque inteligencia emocional es la capacidad de darnos cuenta de nuestras sensaciones y pensamientos, emociones, Sí. y las del otro. Entonces, primero, lo que pasa es que, como yo siempre digo, no sé si recuerdas, que primero tienes que entrenar contigo. Es decir, si Claro. no pones atención en ti, Uh-huh. en qué te pasa, pero en ti, en tu cuerpo, no en tu mente que se va volando por allí al pasado y al futuro, Sí. sino aquí y ahora. Si tú no pones atención aquí y ahora en tu cuerpo, ¿cómo vas a poner atención aquí y ahora en el otro? Está claro. Entonces, claro, tu mente va volando. Entonces, es clave la escucha empática en inteligencia emocional. Yo diría que es la habilidad clave, ¿no?, la técnica clave para poder aplicar
inteligencia emocional. Bueno, nos vamos a quedar bien con lo que estás explicando. ¿Y qué impacto tiene esa capacidad de escuchar en las relaciones personales? Estamos explicando, pero también en las laborales, en el plano laboral, papel fundamental también. Claro, porque las relaciones están en todas partes. Claro. Y de hecho, pues tenemos muchos estudios y evidencia científica que las relaciones son clave para el bienestar. Eso que buscamos, bienestar y felicidad, pues las relaciones sociales son clave. Entonces, lo cambia todo, la escucha. Si solo hay que preguntarnos, y a la audiencia, ¿cómo te has sentido un día que te han escuchado? O sea, yo pregunto a la gente, ¿a ti te han escuchado alguna vez? Sí, ¿y cómo te has sentido? Pues lo cambia todo, porque primero sientes que hay cercanía, que hay conexión, que hay confianza, que se preocupan un poco por ti, que no están intentando rebatir ni juzgarte, sino que están simplemente pues tratando de comprenderte. Claro. Y claro, esto pues te relaja, te dice, ¿no? Te abre. Y reconforta también. Te reconforta, me escuchan. Claro, me escuchan. Y entonces yo me gusta jugar con las palabras y digo, mira, esto es cuando te escuchan, que es escucha empática, es cuando tú sientes que yo siento lo que tú sientes. Qué bien. Qué bien lo has explicado. Bueno, las redes sociales y la comunicación digital ¿han afectado nuestra capacidad de escucha? Sí, fíjate que es un medio que es más escrito, ¿no? A lo mejor, pero claro, ahora con las publicaciones de los vídeos, pero todo el mundo sale a hablar. O sea, que todo el mundo viene a soltar su rollo, ¿no? Como yo aquí ahora. Entonces todo el mundo viene a hablar. Entonces, ¿quién escucha? Nadie, porque en cuanto alguien lee o escucha, cree que escucha lo que dice el otro, empieza enseguida a rebatir. Sí. Entonces fíjate que no escuchamos para comprender, escuchamos para rebatir. Cierto. Y eso no es escuchar. No. Escuchar, la escucha empática es comprender lo que dice el otro. Es decir, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero quiero comprender tu punto de vista. Porque no se pone en peligro el mío. Claro. Claro. ¿Cuántas veces nos están hablando, hemos dejado de escuchar y ya estamos pensando lo que vamos a responder antes de que haya acabado de hablar la persona con la que estamos manteniendo esa conversación? Muy bien, eso es. De eso se trata. Fíjate, nos han enseñado como que no hay que dejar un espacio, no hay que dejar una pausa de silencio, ni un segundo. En cuanto uno termina de hablar, el otro ya tiene que introducir. Claro, para tú hablar inmediatamente tienes que estar preparando una respuesta. Sí. Entonces, no hay que preparar respuestas. Tienes que escuchar para comprender. Y cuando el otro termina, te callas y estás como masticando un poco lo que ha dicho. Claro. Y entonces piensas la respuesta. Si entiendes o no entiendes, si no entiendes, pregunta y me puedes ampliar la información. O no acabo de entender esto que me has dicho, ¿por qué dices esto? Pero haz una pausa, que no pasa nada, aunque estemos 2 o 3 segundos sin hablar, o 4, no pasa nada. Pero claro, esos silencios son tan incómodos, ¿no? Claro. que nos impulsan a hablar y entonces ya estamos preparando la respuesta. El ataque, ¿no? El ataque, y así no escuchamos. No, claro. Bueno, ¿qué técnicas nos recomendarías para desarrollar la escucha activa y empática? Pues yo básicamente propongo 3 prácticas que son muy fáciles de explicar, pero muy complicadas de llevar a la práctica con fluidez, ¿no? Porque hay que entrenar. La primera la hemos dicho, es escuchar para comprender. Es decir, a ver, estamos hablando de conversaciones ya un poco más importantes, ¿no? Cuando estamos hablando de superficiales, ¿no? O de echarnos unas risas, pues no hace falta estar ahí con mucha profundidad, ¿no? Pero cuando ya sí que alguien te está contando un problema o algo que necesita, ahí escuchar para comprender. Y eso significa esto, tratar de comprender su punto de vista, es decir, practicar la empatía. Entonces tú te tienes que proponer, voy a tratar de comprender a esta persona. Yo aparco mi ego, mis opiniones, mis juicios durante unos segundos que estarán en mi cabeza, pero los aparco, no los verbalizo. Y voy a preguntar si no entiendo algo. Claro. Entonces, si, no sé, tu hijo te dice, estoy harto de ir a la escuela, ya no voy más, pues entonces dices, bueno, averigua qué te ha pasado, qué ha ocurrido, pero no digas, ¿cómo que no? Tú tienes que ir al colegio porque es tu obligación. Claro, pues que es lo que se suele hacer. Claro, vale. Entonces no, voy a comprender. El segundo es escuchar no solo palabras, tratar de poner atención en cómo se dice, en las emociones, porque el cómo se dice no es lo mismo decir siempre tengo que hacerlo yo todo
que siempre tengo que hacerlo yo todo. Ya. ¿no? Entonces, cuando dices eso, te estás quejando. Claro. Entonces, bueno, a ver, oye, ¿qué ocurre? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Porque te veo preocupado, ¿no? O como harto, o harta. Sí. Entonces, a escuchar las emociones, Claro. las tonalidades. Claro. ¿Vale? Y no responder a las palabras, sino a las emociones, ¿no? Decir, oye, por lo que dices, yo entiendo que... ¿vale? Es así. Y entonces, pues preguntas. Bien. Y la tercera es escuchar, no para ganar, no para atacar, sino para construir. Decir, oye, no pienso igual que tú o no estoy de acuerdo, pero me interesa entender tu punto de vista, porque sé que cuantos más puntos de vista yo comprenda, también gano yo, porque ya construyo una perspectiva quizá mayor o no, o a lo mejor desecho algún punto de vista que no me termina de gustar, pero si no te interesas por el punto de vista y no comprendes el punto de vista del otro, claro. ¿cómo vas a saber si es bueno, regular o para ti te vale o no te vale? Todo esto requiere de muchísimo esfuerzo, ¿eh? Claro, sí, pues esto es inteligencia emocional. Inteligencia emocional, efectivamente. Pero claro, fíjate que siempre estamos hablando de aparcar un poquito el ego unos instantes. No te preocupes que lo recuperas, que no lo pierdes. Que enseguida vuelve. Pero si no lo aparcas, sí, pues no vas a poder escuchar. Claro. Bueno, esto de la escucha en el liderazgo cuenta muchísimo y también en la gestión de equipos, lógicamente. Claro, tiene que ser fundamental. Lo cambia todo. O sea, un líder que no escucha no es un líder. Es un jefe o jefa que manda, da instrucciones, habla y ya está. La escucha lo cambia todo. Genera un equipo mucho más participativo, más cohesionado, que quiere aportar, porque sabe que le escuchan. Porque ¿qué ocurre en una empresa cuando no le escuchan? Dicen, oye, a ver, buzón de sugerencias. Y la gente que dice, pues total, ¿pa' qué? Sí. ¿No? Esta frase se escucha mucho, total, ¿pa' qué? Sí, tal cual. Si no sirve para nada, porque no escuchan. Entonces, claro, lo cambia todo. Cambia las relaciones, cambia todo. Bueno, ya para finalizar, que nos quedamos sin tiempo, Juan Pedro, si pudieras dar un mensaje breve sobre la importancia de saber escuchar, ¿cuál sería? Ya te voy a pedir casi el titular de prensa de la entrevista de hoy. Pues que hablando no se entiende la gente. La gente se entiende escuchando. ¡Qué bonito! Entonces, si tú quieres entenderte con alguien, o queremos entendernos, tenemos que escucharnos. No hay otra. Hablando no se entiende la gente. Se entiende escuchando. Fíjate, me lo voy a poner yo de mi estado de WhatsApp ya mismo, que me ha gustado muchísimo, de verdad. Bueno, pues la importancia de saber escuchar, que no es lo mismo escuchar que oír. Empatía, apartamos el ego e intentamos digerir lo que la otra persona nos intenta explicar. Muchísimas gracias, Juan Pedro, porque nos has dado hoy una lección de vida, ya no solamente de inteligencia emocional, y que te esperamos próximamente. Claro, muchas gracias, María José. Que sigas escuchando también. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto.